Todo lo que debes saber sobre el Brexit. Brexit es una conjunción de las palabras en inglés Britain, Gran Bretaña, y exit, salida, que hace referencia al proceso político mediante el cual el pueblo del Reino Unido decidió emanciparse de la Unión Europea a través de un referéndum impulsado por David Cameron allá por 2016. La campaña impulsada por el entonces primer ministro convenció a un poco más de la mitad de los votantes con la premisa de que a través de ella era posible recuperar el control sobre ciertos asuntos gubernamentales, principalmente sobre las fronteras, cuyo control había sido reducido prácticamente a la nada a partir de la integración del Reino Unido con la Unión Europea. A partir de estos resultados, que marcaron una leve pero definitoria mayoría a favor de la separación entre las dos partes, con un 51,9% de los votantes con respecto al 48,1% que preferían que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea, el gobierno hizo uso del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que establece los procedimientos a seguir por parte de los Estados miembros para dejar de pertenecer a la comunidad política y dar inicio a un periodo de 2 años en el que se realizan las negociaciones correspondientes para determinar los acuerdos de la salida. Pero para entender la raíz del problema hay que sumergirse mucho más allá de 2016, el año en el que se llevó a cabo el referéndum definitivo que tiene negociaciones a ambas partes hasta el día de hoy. Hay que irse precisamente al año 1973, año en el cual el Reino Unido, integrado por las naciones de Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra, pasó a formar parte de la Comunidad Económica Europea, como era conocida antes la Unión, el 1 de enero de ese año. La relación entre ambas partes desde ese día siempre estuvo en constante repercusión y cuestionamiento. La ciudadanía británica siempre tuvo ciertas reservas con respecto a la participación de su conglomerado de naciones en la Unión Europea. Ya en 1975 fue llevado a cabo un referéndum similar al de 2016, mediante el cual el electorado británico debatía sobre si era beneficioso para la nación una separación de dicha organización económica ante la iniciativa de algunos laboristas que proponían tal emancipación temprana. Como es sabido, en esa ocasión se impuso categóricamente la permanencia con un 67% de la votación, pero lo importante acá es que ese cuestionamiento perduró y se manifestó constantemente en el pueblo británico durante varias décadas hasta llegar el 2016. Ya volviendo al siglo XXI y tras la renuncia voluntaria por parte del pueblo británico a las 4 libertades fundamentales que otorga la Unión Europea a sus miembros, que son la libre circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales, el proceso se ha vuelto muy complicado. Tras los resultados obtenidos el 23 de junio de 2016 y la posterior renuncia del primer ministro Cameron, después de haberle hecho campaña a la permanencia, fue Theresa May quien tomó la batuta de las negociaciones que iniciarían en 2017. May se embarcó en un proceso para el que jamás estuvo preparada, y sus constantes fracasos en la Cámara de los Comunes, que acabó una tras otra con sus propuestas para el acuerdo definitivo, la llevaron a un sinfín de solicitudes de prórroga de las negociaciones y a la dimisión de su cargo en 2019, dándole paso al actual primer ministro, el ultraconservador Boris Johnson, quien siempre fue pro-Brexit y prometió desde su llegada al cargo la efectiva ejecución de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con o sin acuerdo. En primera instancia, dicha resolución debía consumarse en marzo del año pasado, luego fue extendido el plazo hasta octubre y finalmente pasó a materializarse el 31 de enero de este año. Por lo que actualmente el proceso se encuentra en periodo de transición. ¿Pero qué significa ese periodo de transición? Pues básicamente es que tras la definitiva separación, ambas partes tienen plazo hasta el 1 de enero para ultimar los detalles de la negociación, mientras simbólicamente el Reino Unido ya no hace parte de la Unión Europea, pero sigue regido en materia económica y política por los estatutos del ente continental. Esto implica que hasta el próximo año serán perceptibles las verdaderas consecuencias e implicaciones del proceso. Dicha nueva era en la historia del Reino Unido ha puesto a especular a los expertos en todos los ámbitos sociales que corresponden al conjunto de naciones sobre el futuro de las Islas Británicas y el resto de Europa.
La mayor incógnita resulta ser la economía, pues aunque la gran mayoría avisora un declive sin precedentes para el Reino Unido en materia comercial, algunos se han atrevido a mencionar esta como una oportunidad única para inversionistas en tierras anglosajonas. Sin embargo, es evidente que el tráfico de importación y exportación es bastante significativo, por lo que el valor del acuerdo pasará por ese sector. Pero no por acaparar el mayor gasto de tinta significa que el plano de lo económico sea el único afectado por el Brexit. Todo lo contrario, socialmente, la comunidad británica y sus aledaños verán cambios significativos en su diario vivir. Las fronteras y el libre tránsito entre ciudadanos europeos y británicos cambiarán significativamente. Es por eso que una de las grandes cuestiones alrededor de la problemática es qué pasará con la frontera irlandesa, la cual desde hace muchos años atrás ha constituido un punto de conflicto álgido entre dos pueblos que jamás han arreglado sus diferencias, aun cuando la frontera blanda los haya ocultado. Por otra parte, Escocia ha manifestado su inconformidad con el proceso. Se ha constituido como una nación profundamente arraigada a la Unión Europea y esto ha generado que Nicola Sturgeon, máxima autoridad nacional escocesa, esté a punto de impulsar un referéndum para romper su vínculo con el Reino Unido y así volver a formar parte de la Comunidad Europea. Muestra del malestar general en dichas naciones es que tanto Irlanda del Norte como Escocia votaron categóricamente por la permanencia en su día. Así también lo hizo la pequeña Gibraltar, que hace parte del Reino Unido desde una posición alejada demográficamente, la cual, a pesar de haber votado masivamente en contra del Brexit, no está exenta de sufrir las consecuencias, ya que al limitar con España, una gran cantidad de trabajadores proviene del país ibérico, por lo que ante el inminente endurecimiento del control fronterizo, el tránsito se verá considerablemente afectado. En definitiva, el Brexit es un proceso actual, y dicha condición de actualidad hace que sus consecuencias aún no sean plenamente palpables. El año 2021 constituirá el inicio de una nueva era para las Islas Británicas, alejadas del control y las políticas europeas, pero también del cobijo económico que dicha entidad transnacional brinda a sus miembros. El tiempo juzgará la idoneidad de la decisión mayoritaria tomada por el pueblo británico de llevar a cabo una separación, aunque todos los caminos parezcan conducir al inicio de una era oscura en la historia del Reino Unido.